Existen prédicas que detienen la justicia. Y son aquellas personas que han seguido con la prédica de no se puede mezclar la política y la religión. Y sin embargo, las primeras leyes surgieron de la Biblia. Y con esa injusticia quieren destruir a Borinquen. Y son prédicas que riegan el crimen. Ese crimen. Llevando cadáveres a la isla repletos de formaldehído y de arsénicos. De parte de países más grandes. Para contaminar nuestras fuentes de aguas y las tierras más fértiles. La única forma como se puede detener ese mal es de parte de los que se llaman ser cristianos. Al obedecer lo que dice la Sagrada Escritura en 1 de Samuel 31:12. Y luego llevar sus restos, según nos enseña la Escritura en 2 de Samuel 21:12. A las montañas de roca. Llevo más de 40 años exhortando sobre ese mal que afecta nuestro ecosistema en la isla. Y siempre interrumpe los antagónicos con esa prédica de que no podemos mezclar la Biblia con la política. Y el que diga que la política y la religión no están ligadas es porque no sabe lo que es la religión. Esas fueron palabras de Mahatma Gandhi. Y tenía razón. Los sempiternos de los entierros. Dios nos continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Este es Eco Bíblico 7, un canal defendiendo la creación de Dios y según las Sagradas Escrituras. Quisiera saber hoy, ¿quién tiene el derecho a contaminar islas del tamaño de Puerto Rico? Proteger hasta lo más profundo del conocimiento moral humano. Una semilla. Y que no sea de la manufactura con química. Inventadas por ciencias. Por esas ciencias de contaminaciones. Ese debe de hacer el llamado a la conciencia de los que sí quieren la real salud para las próximas generaciones. Y ya cuando hayamos encontrado esa semilla, pues que se le dé mucho más cuidado que cualquier otro invento entre las químicas para entierro que hayan inventado los hombres. Esa será la bendición a los sempiternos. Eso es lo que quiere mostrar Dios. Hoy veremos formas que se han adaptado por siglos y que aún hoy contaminan tierras fértiles. Y no son aptas para islas del tamaño de Puerto Rico. Los ejemplos que han dado en la Biblia han sido ignorados por siglos. Pues vamos allá y conozcamos estos ejemplos. Para la gloria y honra de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Para la gloria y honra del Señor. Los sempiternos de los
entierros. ¿Quién tiene el derecho a contaminar islas del tamaño de Puerto Rico? Proteger hasta lo más profundo del conocimiento moral humano. Esa semilla, ejemplo que ha dado la Biblia. Hoy el entierro occidental es estándar. Y es desde el punto de vista de la física un acto notable de desafío contra la reivindicación. Por cuanto lo sempiterno que colocó Dios como natural se ha de tardar cientos de años. Pensemos en lo que implica esto. Primero toman un cadáver y lo inyectan de líquido de embalsamamiento. Normalmente a base de cuero líquido, o lo que llaman formal. Porque el formaldehído es un potente fijador. Y oye, por favor, si tú quieres justicia para la salud de tus próximas generaciones, escucha este video, este estudio hasta el final. Ese proceso del entierro occidental une las químicas con las proteínas y mata bacterias que son necesarias para lo sempiterno que inventó Dios o que hizo Dios. Transforma el tejido blando en algo más parecido al cuero que a la carne viva. Luego sellan ese cadáver preservado dentro de un ataúd de madera dura o metal, forrado, acolchonado y cerrado con pestillo. Luego bajan el ataúd a una bóveda de hormigón hundida en la tierra. Y lo que han hecho, tanto si lo pretendían a propósito o no, es construir una serie de barreras anidadas entre átomos naturales y el resto de la biosfera, o alejado de la bendición sempiterno. Hermano, si no conoces lo que es lo sempiterno, te invito a que veas el estudio bíblico que les dejé con el título Un compostaje camino a lo sempiterno. Eso fue en julio 15 del 2025. El formaldehído pone en pausa o retarda la descomposición microbiana saludable para la biosfera, haciéndola esperar de meses a años o incluso décadas. El ataúd sellado corta el suministro del oxígeno e impide el acceso de los insectos, lo cual es algo natural. Dios los puso ahí. Con ese invento de ataúd no se allegan las moscas azules, ni los escarabajos y larvas, que también es algo natural que Dios puso ahí. La bóveda de hormigón impide que el agua subterránea se infiltre y no arrastra las moléculas disueltas. En estas condiciones, la descomposición de los tejidos blandos tardan entre 10 a 50 años, dependiendo de la humedad y la temperatura del suelo y de la eficacia que mantenga ese sellado, el sellado del ataúd. Restos, o sea, el esqueleto. Ante esa matriz de fosfato de calcio que confiere rigidez al hueso,
puede persistir, o sea, ir durante 50 a 100 años o más. Es el retraso por completo de todos tus átomos a la circulación biológica activa natural. Eso puede tardar de 300 a 500 años en suelos secos y estables. Piensa en lo que eso significa. 5 siglos de tu calcio o tus átomos guardados en una caja de hormigón bajo tierra, sin circular por ningún lado. Claro que tiene sutileza ante posibles sospechas de crímenes en los cuales es necesario investigar, pero no siempre va a ser el mismo caso para toda persona. Y de esta forma siguen con la contaminación. 5 siglos de tu carbono atrapado en tejido incrustado por algo que no demandó Dios. No es algo justo para las islas tropicales. Mientras estabas afuera de lo sempiterno, lo cual Dios demandó, la biosfera está en plena evolución. Las plantas extraen carbono del aire, esperando hacer su trabajo. Los animales se comen esas plantas. Los organismos mueren y alimentan a nuevos organismos en un ciclo interminable, de lo cual sus átomos han sido excluidos. El entierro occidental estándar ha sido cosa que nunca pidió el Altísimo Dios. El mundo ha estado ejecutando este ciclo durante 13 millones con 800 años de historia, sin una interrupción al daño que le hacen a los sempiternos. Y las más afectadas son las islas pequeñas como Puerto Rico. Y con ese anatema ante la idolatría de los cementerios, han pedido que hagan una pausa entre tierra que Dios creó para que fuera tierra fértil por otros 500 años. Ante esto, tiene que haber un pare para poder liberar la creación de Dios de la corrupción que han traído esos anatemas injustos. Es lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8:21. Búscalo, está ahí escrito. Una bendición es lo que sucede si omites todo esto. Si te arrepientes de ese anatema que se ha estado preparando silenciosamente para corrupción, para esclavizar la naturaleza durante largos siglos. O sea, ante lo que llaman cristiana sepultura, lo cual muchas veces no tiene nada de cristiano, porque la injusticia no es de Dios. Sin embalsamamiento, sin ataúd, sin bóveda, simplemente un cuerpo envuelto en tela y colocado directamente a la tierra. Le seguirá una cronograma muy diferente. Y eso es si se eliminan esas barreras del anatema y deja que haga lo que la biología, o sea, la naturaleza, debía de haber hecho ante lo natural. Es lo que ha querido hacer la naturaleza por millones de años. Eso fue antes de que el ser humano decidiera intervenir en contra de la naturaleza, de los óbitos justos de Dios.
Porque en cuestión de horas, las bacterias buenas viven en tu interior, comienzan a trabajar. Lleva aproximadamente 38 billones de células bacterianas en tu cuerpo. Y esas solo están en tu piel y en tu boca. Dios las puso allí por un propósito. Esas superan en gran número a tus propias células humanas. Y en el momento en que ese sistema inmunológico deja de funcionar, pasa a la simbiosis, al consumo de ese metabolismo natural. Las bacterias anorésicas presentan en tus intestinos esos organismos que te ayudarán a digerir la comida. Y comienzan a descomponer esos tejidos desde el interior. Producen metano, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Esta es la etapa de hinchazón del cadáver. Y no es agradable ni pensarlo, ni verlo, ni decirlo. Pero se trata de una química extraordinariamente eficaz en lo natural. Y como cualquier otra naturaleza, la ha puesto Dios allí. Tu cuerpo es un sistema cerrado que se está abriendo desde adentro. En cuestión de semanas, una vez que los gases en expansión han perforado la piel y el oxígeno llega a los tejidos más profundos, las bacterias aerobias toman el control. Por eso llegan las moscas azules. Estas pueden detectar un cadáver a pocos minutos de la muerte. En las ciencias forenses, la progresión de las especies de insectos que colonizan un cadáver son tan predecibles que los entomólogos la utilizan como reloj biológico. Y lo que han documentado esa ciencia es extraordinario por su eficacia. Cuando digo ciencia, es en términos que indica conocimiento natural. Como por ejemplo, Daniel, el de la Biblia, en la Biblia, tenía conocimientos que otros no tenían. Lee Daniel 1:4. Porque al mencionar ciencia no me refiero a debates sin sentido en cuanto a lo contrario de lo que a Dios concierne. Mas en cuanto a las ciencias de la naturaleza, allí todo aquel que se llama ser hijo de Dios, pues esa debe ser repartida y educar por medio de esto. Mas volvamos al tema central. La desintegración activa es la fase en la que las bacterias aerobias y las larvas de insectos consumen el tejido blando, ese tejido blando restante. Mas ante las químicas inventadas por el hombre, se prolonga durante semanas o meses o años. El cadáver se convierte en un ecosistema temporal de la forma natural. Una edificación concentrada de nutrientes que aumentan las especies de bacterias, insectos y hongos. Naturalmente. En climas templados, esqueletización se produce en un plazo de 6 meses a 2 años. El carbono que emiten regresa a la atmósfera y al suelo en un plazo de 1 a 5 años. El nitrógeno se incorpora en los suelos. El ciclo de nitrógeno absorbido por las raíces de las plantas en cuestión de meses es convertido por las bacterias en nitrificantes. Y se desarrolla exactamente como
precisa la ley ante lo sempiterno. Un cuerpo enterrado de forma natural devuelve la mayor parte de sus átomos a la circulación activa en el plazo de una sola década. Así que se puede apreciar la magnitud de esta diferencia. Sepelios tradicionales de siglos de antigüedad en contra de sepelios naturales de la ley del Altísimo. Pero ninguno de los métodos inventados por el hombre no son los más rápidos. Porque Dios ha dicho: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Según Lucas 12:49, eso lo dijo Jesucristo. Y esto, por lo que el fuego es mencionado más de 474 veces en la Biblia. Y es otra de las formas naturales de llevar a todo a su sitio. La cremación moderna se realiza a temperaturas entre 760 a 1150 Celsius, Fahrenheit. Para ponerle perspectiva a esto, el hierro se funde a una temperatura de 1538 Celsius, Fahrenheit. La madera se enciende a unos 300 grados. A estas temperaturas, el cuerpo no se descompone lentamente. Para desintegrar un átomo se necesitan temperaturas nucleares, esas con las que se forman las estrellas. El carbono se une al oxígeno para formar el CO2 y sale a la atmósfera. No en meses, no en semanas, es en cuestión de minutos. Los átomos de carbono que ayer formaban parte de tu cerebro vienen a ser parte de las proteínas que codifican tus recuerdos y tu personalidad. Son dióxido de carbono atmosférico y en unas cuantas horas van a llegar al tercer cielo. Porque el hidrógeno se libera en forma de vapor de agua. El mismo hidrógeno que era agua en tus células. Ese día se convierte en vapor de agua en la atmósfera. En ese día es libre para condensarse en una nube, caer como lluvia, ser absorbido por las plantas y formar parte de las frutas, de los vegetales que comen otras personas o humanos o los animalitos en otros países o en el tuyo. Y esto es sin ningún perjuicio o condición de religión. El nitrógeno sale en forma de óxido de nitrógeno, incorporándose al conjunto de nitrógeno atmosférico que constituye el 78% de cada respiración que realizamos en la vida. La combustión completa, la ayuda ideal que necesitan las islas tropicales, sin que sean contaminadas con cementerios por más de 500 años adicionales por venir. Ahí se puede ver la injusticia. Es tan minucioso que lo que queda es el polvo a lo que la gente llama cenizas. Prácticamente no contiene carbono, ni hidrógeno, ni nitrógeno. Lo que queda es casi en su totalidad es fosfato del calcio, precedente de los huesos, junto con un óligo de elementos. Todo lo que te hacía orgánico, todo lo que te hacía estar vivo en un sentido químico, ya se ha ido, ya está en proceso de reciclaje como lo quiso Dios. Por eso a un cadáver en un ataúd ya no se le puede llamar cuerpo.
Porque un cuerpo es cuando existen miembros vivos. La cremación devuelve aproximadamente el 95% de los átomos a la circulación activa en un plazo de 2 a 3 horas. Tus emisiones de carbono entran a la atmósfera esa misma tarde, camino al cielo, al tercer cielo. Y pregunto, ¿y por qué esperar cientos de años enjaulado, aguantado, preso en un ataúd, solo por haberlo pedido las herejías de imperialismos injustos? Tu hidrógeno se incorpora a ese ciclo de agua antes de que se ponga el sol. El 5% que ha quedado del calcio y el fósforo que le reposan allí en la urna, quizás llega persistente indefinitivamente en forma mineral. A menos que alguien lo adultere con el mármol, con ese mármol duradero, o un ataúd duradero, o cemento. Si se esparcen en la tierra, estos minerales estarán disponibles para las raíces de las plantas en cuestión de meses, de 2 a 3 horas, ante la diferencia exagerada de 500 años debajo de la tierra. En ese hoyo de corrupción, como lo llamó el apóstol Pablo. Entonces el profeta Isaías le llamó Seol, lo que significa infierno. Lee Isaías 14:11. En ese caso, el Seol se hizo para el diablo y para el anticristo. Pues es la forma como lo describe el profeta Isaías. Allí en esos versos, ese no ha de ser el rango de caminos a los óbitos justos. Pues lo justo viene de parte de Dios. Por eso, hermano y hermana, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es según el libro de Filipenses 4:8. Algunos dicen, quemar un cadáver no es amable. Hermano, no existe tal cosa como ser amable a algo que no siente ni padece porque duerme. Ahora, la naturaleza que han estado destruyendo y contaminando con anatemas de parte de las herejías de Egipto, esa sí siente y padece. Porque te lo dice Romanos, el libro de Romanos 8:22, muy claro. Allí te dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dios te ha dado por mandamiento, hermano, a no contaminar la tierra. Eso está en el libro de Números 35:33. Y en el Nuevo Testamento igualmente, en Apocalipsis 7:3. Y si no obedeces a estos mandamientos y sigues llenando la tierra con sepulcros de inmundicia, tus átomos, que está allí tu alma, no llegarán a ser justos delante del juicio final de Dios.